Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y entusiasmo. Hoy vamos a meternos de lleno en ese fascinante universo que tanto nos atrae, el mundo de las celebridades. Y más específicamente vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en la prensa, una declaración que ha resonado en muchos corazones y mentes. ¿Alguna vez se han preguntado qué puede llevar a una figura pública, a alguien que siempre parece tan seguro de sí mismo, tan invulnerable ante las cámaras y los focos, a decir algo que realmente lo marcó, algo que lo hizo exclamar, que lo hizo llegar a un punto de insoportabilidad? Hoy vamos a hablar de un caso que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una confesión que invita a la reflexión y al debate. Sí, han leído bien. Vamos a analizar en detalle qué es lo que pudo haber llevado al guapísimo, carismático y talentoso Can a hacer una declaración, a emitir un comentario, a tener una reacción que, según él mismo, fue provocada por algo verdaderamente insoportable. ¿Fue una situación personal dolorosa, un revés profesional devastador, una falta de respeto intolerable, una injusticia flagrante? Nos hemos sumergido en las profundidades de las noticias, hemos escudriñado entrevistas, hemos analizado rumores y especulaciones para traerles la información más completa y, sobre todo, para entender el contexto humano y emocional detrás de esa revelación. Así que si quieren saber qué sucedió realmente, qué es lo que realmente molestó y sobrepasó los límites de Can hasta ese punto, les invito a que se queden conmigo hasta el final de este análisis profundo. Y por cierto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse que ven en pantalla y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque estamos preparando contenido realmente jugoso y revelador. Empecemos este fascinante viaje. A ver, para quienes quizás no estén tan al tanto de su trayectoria, Can es un actor turco que ha logrado conquistar corazones en prácticamente todos los rincones del planeta. Su carisma arrollador, su indudable talento interpretativo y, por supuesto, su impactante físico lo han catapultado a la fama mundial. Ha protagonizado series de televisión que se han convertido en auténticos éxitos internacionales, trascendiendo fronteras y cautivando a audiencias de diversas culturas, y su popularidad, como era de esperar, ha crecido de manera exponencial, convirtiéndolo en un ícono global. Sin embargo, como suele suceder inexorablemente con las figuras públicas que alcanzan un nivel de estrellato tan elevado, su vida, tanto la profesional como la personal, está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público en general. Y es precisamente en este torbellino de fama desmedida, de atención constante y de la vorágine mediática donde surgen situaciones que para cualquier ser humano serían difíciles de manejar, pero que para una estrella de su calibre pueden escalar a niveles inimaginables de presión y estrés. Hace poco, en el contexto de una entrevista que se ha vuelto viral y objeto de profundo análisis, Can hizo una pausa significativa. Una pausa cargada de reflexión, de introspección, y luego con una expresión facial que denotaba una compleja mezcla de frustración contenida y una palpable resignación, reveló algo que lo había llevado al límite, al punto de quiebre. Dijo, y cito de manera aproximada para preservar la esencia y el espíritu de sus palabras, algo así como: hubo un momento en el que la presión insostenible, la constante invasión de mi espacio, la falta de respeto que sentía en mi día a día, me hicieron decir, algo que demostraba lo insoportable que se había vuelto la situación en ese instante. La clave de esta revelación, la palabra que resuena con fuerza y nos invita a investigar a fondo, es esa expresión, insoportable. ¿Qué puede ser tan insoportable para alguien que vive constantemente bajo los reflectores, que está acostumbrado a ser el centro de atención, a las cámaras implacables, a las preguntas incisivas? ¿Qué puede derrumbar la fachada de fortaleza que a menudo proyectan estas figuras? Bueno, vamos a desglosar y explorar las posibles razones que podrían haber desembocado en esa declaración tan contundente. A menudo, cuando un artista alcanza un nivel de fama estratosférico, su vida privada, ese reducto íntimo y personal, deja de serlo por completo. Los paparazzi, las cámaras ocultas, los rumores infundados, las especulaciones malintencionadas, se convierten en parte intrínseca y constante de su día a día. Imaginen por un instante que cada paso que dan, cada salida a realizar una tarea tan cotidiana como comprar el pan, cada cena íntima con amigos cercanos, cada momento de descanso es objeto de noticia, de análisis minucioso, de juicio público. Para la inmensa mayoría de las personas, esta situación sería agotadora hasta la médula, y Can
a pesar de su fortaleza aparente, no es la excepción a esta regla fundamental de la condición humana. Uno de los aspectos que más se ha mencionado y analizado en relación con su vida privada, y que probablemente ha sido un factor determinante, ha sido la intensa, a veces abrumadora, atención de sus fans. Si bien es cierto que el amor, la admiración y el apoyo incondicional de los seguidores son un tesoro invaluable que cualquier artista valora y agradece enormemente, cuando este amor cruza la delicada línea del respeto, cuando se transforma en una invasión descarada, puede convertirse, sin lugar a dudas, en una carga pesada y difícil de sobrellevar. Hemos sido testigos, a través de redes sociales, de reportajes y de testimonios, de cómo algunos fans pueden llegar a ser extremadamente insistentes, buscando un contacto a toda costa, invadiendo espacios que deberían ser sagrados, y en ocasiones, llegando a ser un poco, sí, abrumadores y hasta agobiantes. Piensen en esto desde una perspectiva humana fundamental. Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Necesita su espacio personal, momentos de tranquilidad y soledad para poder recargar sus energías, para poder compartir tiempo de calidad con su familia y sus amigos sin la constante sensación de ser observado, analizado o perseguido. Cuando esta necesidad básica de privacidad, un derecho universal, es sistemáticamente violada, cuando se siente acosado por un amor que se torna posesivo, invasivo o incluso agresivo. Es absolutamente natural y previsible que llegue un punto en el que la paciencia se agote, en el que la cordura se tambalee. Esa sensación persistente de no tener un respiro, de no poder ser uno mismo en la intimidad de su propia vida, puede ser, tal como él mismo lo describió con esa palabra tan potente e insoportable. Otra faceta fundamental a considerar, y que seguramente ha contribuido a esta sensación de agobio, es la inmensa presión profesional inherente al mundo del espectáculo. Este universo, tan deslumbrante en apariencia, exige una dedicación y un sacrificio extremos. Horarios de rodaje extenuantes que desafían los límites del cuerpo y la mente, dietas estrictas y a menudo restrictivas, entrenamiento físico constante y riguroso para mantener una figura que se adecúa a los cánones estéticos, y la necesidad imperiosa de mantener una imagen pública impecable, casi perfecta, que rara vez se corresponde con la realidad. A menudo los artistas se ven obligados a cumplir con expectativas que van mucho más allá de lo puramente artístico, presionados por contratos, por eventos promocionales, por entrevistas, por la propia industria. Si a todo este cúmulo de exigencias le sumamos las críticas constantes, tanto las constructivas como las destructivas, o las comparaciones odiosas y constantes con otros actores, la carga mental y emocional que recae sobre sus hombros puede ser verdaderamente inmensa e insostenible. En ocasiones, esa sensación de insoportabilidad puede surgir de una profunda falta de control sobre la propia vida. Cuando un individuo siente de manera persistente que su existencia está siendo dictada por factores externos incontrolables, por la opinión pública volátil, por las demandas implacables del negocio del entretenimiento, y no por sus propias decisiones, anhelos o deseos genuinos, esta circunstancia puede generar una frustración profunda y corrosiva. La declaración de Can Yaman en este sentido podría interpretarse como una señal inequívoca de que sintió que había llegado a un punto en el que simplemente no podía más, donde las circunstancias adversas lo habían empujado a un rincón sin salida. Y su reacción, esa expresión visceral de decir, esto es insoportable, fue una manifestación de esa lucha interna, de esa batalla por mantener un mínimo de cordura y dignidad. Además de todo lo anterior, no debemos olvidar que Can Yaman ha estado involucrado en proyectos de alcance internacional. Esto, si bien es una oportunidad fantástica para su carrera, implica una adaptación constante a nuevas culturas, a idiomas desconocidos, y a una exposición pública aún mayor y más diversa. Los cambios de residencia frecuentes, los viajes constantes que agotan el cuerpo y la mente, la adaptación a diferentes entornos sociales y laborales, todo esto puede ser emocionante al principio, pero con el tiempo, la acumulación de estas experiencias puede volverse extraordinariamente agotadora. Y si a este cóctel de desafíos se le suma la presión inherente de mantener el éxito, la relevancia y la admiración del público, la situación puede volverse aún más compleja y sí, potencialmente insoportable. Es fundamental recordar y recalcar con insistencia que las celebridades, a pesar de toda la fama, la fortuna y el glamour que las rodean, son, en esencia, seres humanos. Son personas con sus propias vulnerabilidades, con sus miedos, con sus inseguridades y sobre todo con sus límites. No son estatuas de porcelana, ni son personajes de ficción inmortales que viven eternamente en un set de televisión. Tienen emociones, sentimientos profundos y también sufren, a veces en silencio, a veces de forma pública y dolorosa.
La declaración de Kanyaman, lejos de ser una simple anécdota interesante, es un recordatorio poderoso y necesario de la presión real y a menudo brutal que enfrentan aquellos que viven bajo los intensos y constantes reflectores de la fama, y de la vital importancia de la empatía, la comprensión y, sobre todo, el respeto, incluso hacia aquellas figuras que admiramos y seguimos. Pero ¿qué pudo haber sido esa cosa específica, ese incidente particular o esa acumulación de situaciones que lo hizo decir esto, que lo llevó a ese punto de quiebre? Podría haber sido cualquier cosa, desde un encuentro particular y desagradable con un fan excesivamente insistente o agresivo, hasta la viralización de una noticia falsa y malintencionada que afectó gravemente su reputación o su vida personal. Podría haber sido una situación de estrés laboral acumulado, una secuencia de proyectos demandantes y con fechas límite imposibles, que finalmente llegó a su clímax, desbordando su capacidad de resistencia. Sin tener los detalles exactos y precisos de ese momento exacto en el tiempo, podemos inferir, con un alto grado de certeza, que fue un verdadero punto de quiebre, un instante crucial en el que la suma de todas las presiones, las invasiones y las adversidades superó de manera catastrófica su capacidad de tolerarlo. Y precisamente en esa crudeza, en esa vulnerabilidad expuesta, radica la belleza y la autenticidad de la condición humana, ¿no creen? Incluso las personas más admiradas, las que parecen tenerlo todo, pueden llegar a su límite. A veces estas declaraciones, aunque puedan parecer íntimas y personales, nos brindan una visión más profunda y sincera de la persona que se esconde detrás del personaje público. Nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano, más terrenal y nos recuerdan de manera contundente que todos, sin excepción, tenemos batallas internas que librar, desafíos que superar. La valentía de Kanyaman al compartir esta experiencia, aunque lo hiciera de forma general y sin entrar en detalles específicos, es digna de reconocimiento y admiración. Nos invita a la reflexión sobre cómo interactuamos con las figuras públicas, cómo consumimos la información que se genera sobre ellas y, fundamentalmente, sobre la importancia de mantener un sano y necesario equilibrio entre la admiración genuina y el respeto irrestricto por su espacio personal y su intimidad. Así que, en resumen, cuando Kanyaman reveló lo insoportable que lo llevó a decir esto, lo más probable es que se refiriera a la abrumadora acumulación de la intensa presión mediática, a la constante invasión a su vida privada, ya sea por parte de fans desmedidos o de medios de comunicación sensacionalistas, y a las exigencias, a menudo draconianas, del exigente y competitivo mundo del espectáculo. Fue en esencia un grito de agotamiento, una manifestación de que incluso el artista más carismático, el más admirado, puede llegar a su límite cuando su espacio personal, su paz mental y su bienestar emocional son constantemente amenazados e invadidos. Es un recordatorio poderoso y aleccionador de que la fama, si bien trae consigo una multitud de beneficios y privilegios, también conlleva un precio, un costo, y ese precio, a veces, se manifiesta en momentos de profunda frustración y en la necesidad imperiosa de expresar que algo se ha vuelto simplemente insoportable. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy. Espero sinceramente que les haya parecido tan intrigante, tan revelador y tan estimulante como a mí. Siempre es fascinante adentrarse en las historias humanas que se esconden detrás de las personas que admiramos y seguimos con tanta atención. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar donde la presión, ya sea personal, profesional o social, los ha llevado al límite? ¿Qué opinión tienen sobre la vida de las celebridades y la constante exposición a la que están sometidas? ¿Creen que nuestra sociedad es justa con ellas? Déjenme sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello. Estoy ansioso por leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante y valioso, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, análisis profundos y discusiones enriquecedoras para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también sean fans de Kanyaman o que simplemente les interese este tipo de temas sobre la vida en el ojo público. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas, análisis impactantes y discusiones interesantes preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.